Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores, el canal de editorial Letra Minúscula. Quiero hablarte en este vídeo de los errores habituales al escribir el primer libro. Este vídeo es muy útil y muy interesante para escritores noveles, para escritores que están empezando y que tienen muchas dudas. ¿Cuál es el primer error? Y yo creo que el error fundamental que cometen los escritores que empiezan. Yo creo que el error básico es la falta de planificación. Planificar es muy importante. La gente piensa que quiere escribir un libro, se sienta delante del ordenador y empieza a escribir. No hagas eso. Eso lo puedes hacer si eres Mario Vargas Llosa. Si llevas 40 años escribiendo, no necesitas ya planificar nada. Tienes un esquema mental en tu cabeza, piensas la historia y la haces. Y es muy fácil para ti de hacer, porque tienes mucha experiencia, pero si estás empezando, y aquí estamos hablando del primer libro, necesitas planificar lo que vas a escribir. Por lo tanto, el proceso de ponerte a escribir el libro es un proceso que viene después de la planificación. La planificación consiste en hacer un resumen del argumento, un resumen de cada capítulo del libro, de la estructura del libro, del tipo de narrador que vas a hacer, etcétera, etcétera. Por supuesto, luego una vez tú te pongas a escribir el libro, ahí saldrá tu creatividad, pero que para que pueda salir tu creatividad necesitas tener un borrador, un guión, necesitas tener una hoja de ruta. Necesitas saber hacia dónde vas y por lo tanto levantarte una mañana y decir voy a escribir un libro y te pones ahí a escribir, no, eso no va a funcionar. Por lo tanto, planifica y planifica tu libro antes de escribir la primera línea. Número 2, personajes poco desarrollados. Los personajes son el motor de la historia. Cuando tú estás escribiendo una novela, la calidad de los personajes, eso es el 90% de la historia. Buenos personajes pueden hacer grande una mala historia. Sin embargo, una buena historia, malos personajes van a hacer que sea un mal libro. Por lo tanto, tienes que trabajar los personajes. ¿Qué significa trabajar los personajes? Significa hacer biografías de los personajes. Significa desarrollar la personalidad de los personajes de tal forma que tú como autor sepas lo que va a hacer en cualquier momento. Y eso hay muchas técnicas para hacerlo. Puedes entrevistar a tu propio personaje, puedes imaginarte visualmente cómo sería, escribir una falsa biografía de cada uno de los personajes, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte del proceso de planificación y por lo tanto tienes que desarrollar muy bien los personajes antes de ponerte a escribir. Número 3, exceso de exposición. ¿Qué es la exposición? La exposición es empezar a contar hechos o empezar a contar cosas de los personajes en vez de mostrar cómo son los personajes o en vez de mostrar los hechos. Por ejemplo, algo típico sería que dos personajes empiezan a hablar y uno empieza a hacer preguntas estúpidas al otro para que el lector se entere de la historia. Entonces le dice, ¿te acuerdas de fulanito? Y dice, no sé quién es. Sí, fulanito es el primo de tal, que hizo no sé qué, que hizo no sé cuánto, que hizo no sé qué. Eso es algo absolutamente antinatural, ¿de acuerdo? Porque el otro ya sabe de lo que le está hablando. Entonces no tiene sentido que empiece a contar toda la historia del personaje. Entonces este es un exceso de exposición. El exceso de exposición también lo encontramos cuando hay ciertos libros, que por ejemplo son de fantasía o de ciencia ficción, donde el autor empieza al principio del libro a contar cómo es ese mundo, el sistema político, a contar cómo es el planeta, cómo es no sé qué, detalles que al lector no le interesan. Esos detalles tienen que ir saliendo a la vez que sale la narración principal, el argumento principal de la historia y de manera colateral. Pero si tú empiezas a contar, sí, porque vivíamos en un planeta, el planeta era así, tenía este clima, tenía estos idiomas, tenía esta geografía, tenía este sistema político, jurídico, bla 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 bla, y empiezas así, 20 páginas, ya has perdido al lector, porque al lector no le interesa esa exposición porque ni siquiera se ha enganchado al libro. Primero engancha al lector al libro con algo, una acción espectacular o una historia que realmente sea interesante y luego ya le irás contando cómo es tu mundo. Pero si lo haces al principio lo vas a perder. Por lo tanto, evitemos el exceso de exposición, sobre todo al principio del libro. Número 4, diálogos no naturales. En los diálogos se ve muy bien la experiencia que tiene un escritor.
Los diálogos son claves en una novela y por lo tanto tú cuando ves diálogos artificiales, diálogos que no te crees, diálogos insustanciales, diálogos de relleno, eso hace que el lector se dé cuenta enseguida. Por lo tanto, intenta trabajar muy bien tus diálogos y sobre todo que sean naturales, que sean diálogos que tú podrías escuchar a cualquier persona en la calle, pero no diálogos con palabras raras, artificiales, un personaje que no tiene cultura hablando como si fuera un catedrático de universidad, un niño hablando como si fuera adulto, etcétera, etcétera. O sea, que no case cómo habla el personaje con cómo es el personaje. Por lo tanto, todo eso se tiene que trabajar. Número 5, falta de revisión. Haces tu libro, te pones delante de tu ordenador sin planificar nada, empiezas a escribir, sacas un libro, ya tienes 200 páginas, ya te cansas de escribir, lo terminas y dices, venga, lo publico. Coges, lo subes a Amazon y ya está. Y luego, ¿qué pasa? Que ese libro tiene 200 faltas de ortografía, que ese libro no lo has corregido suficientemente bien, que ese libro que tú dices que está terminado en realidad es un primer borrador. Y luego viene otro proceso, que es el proceso de corrección, de revisión del libro. Por lo tanto, eso es un proceso que puede durar incluso más que el proceso de escritura del libro. Y tienes que dedicarle mucho tiempo a revisar el libro. Dejarlo quizás reposar unos días, leerlo en voz alta, lo dejas ahí un mes, 2 meses, luego vuelves al texto, etcétera, etcétera. Número 6. No definir tu público objetivo. Tú puedes pensar que tu libro es para todo el mundo, pero eso no es verdad. O sea, tu libro tiene un público objetivo. Por ejemplo, si tú escribes un libro de ciencia ficción, el público objetivo son lectores de ciencia ficción, no cualquier persona. Y quizás ni siquiera sean lectores de ciencia ficción, quizás sean lectores entre 20 y 30 años, porque es ciencia ficción para jóvenes o para adolescentes o para personas más adultas, etcétera, etcétera. Define muy bien tu público objetivo porque eso te permitirá enfocar el libro y el marketing del libro al público objetivo y darle al público lo que el público quiere. Tienes que tener muy claro quién es tu avatar ideal de lector y saber dónde está ese lector y qué le gusta a ese lector. Eso te ayudará a tener mucho más éxito como escritor. Número 7. Ignorar las reglas del género. Todo género tiene unas reglas. Si tú escribes novela policíaca, hay unas reglas. Si tú escribes novela romántica, hay unas reglas. Por lo tanto, cumple las reglas del género. Normalmente, por ejemplo, en la novela romántica para las grandes masas, la gente quiere en general un final feliz. Pues por lo tanto, si tú rompes esa regla, quizás el lector se sienta desilusionado. Por lo tanto, intenta cumplir las reglas de género. Sí que es cierto que a veces hay libros que mezclan géneros. Hay libros, por ejemplo, Isaac Asimov tenía muchos libros donde se mezclaba la novela policíaca con la ciencia ficción. Ahí hay 2 géneros, pero cada uno de esos géneros tiene sus normas, sigue las reglas de géneros. Número 8. Subestimar la primera impresión. Es decir, muchas personas van a comprar tu libro y no lo van a leer. Las personas que lo compren, empiezan a leerlo, muchos no van a pasar del primer capítulo, muchos no van a pasar de la primera página. Si no atrapas al lector desde la primera línea, lo vas a perder. Por lo tanto, es muy importante que el libro empiece planteando el conflicto y con un acontecimiento, un acto o un diálogo que engancha al lector. Esa primera impresión cuando el lector entra en el libro es absolutamente fundamental y esto es algo que muchos escritores noveles olvidan. Trabaja muy bien el principio del libro. Una primera impresión es absolutamente fundamental. Número 9. No aceptar críticas. Tú has escrito tu libro, es tu primer libro, no tienes experiencia y tú crees o piensas que eres el mejor escritor de todos los tiempos, solamente comparable con Shakespeare y Cervantes. Y lo más probable es que esto no sea así. Si una persona te hace un informe de lectura, si tienes, digamos, la capacidad de contratar un informe de lectura, y nosotros en Editorial Letra Minúscula podemos hacerlo, podemos ayudarte con eso, y te criticamos algunos aspectos del libro para mejorar, tienes que ser capaz de aceptar las críticas. Si pasas tu libro a un corrector de textos y ese corrector de textos te recomienda cambiar cosas en el libro o hay faltas en el libro, pues simplemente acéptalo, acepta esas críticas e intenta mejorar. También acepta lo que dicen los lectores. O sea, si tu libro tiene 200 faltas de ortografía
Si tú lo publicas en Amazon y tiene 20 comentarios de una estrella, quizás tú te has equivocado. Y no es que el mundo se haya equivocado, igual tu libro no tiene la suficiente calidad. Las críticas nos ayudan a mejorar y por lo tanto tenemos que superar el ego. El ego es nuestro gran enemigo porque no nos ayuda a querer mejorar, a aceptar las críticas. Las críticas son buenas. Son buenas porque nos dicen en qué nos estamos equivocando y cómo podemos mejorar. Por lo tanto, ten la humildad suficiente como escritor para aceptar las críticas. Y número 10, esperar la perfección. Es tu primer libro, no tienes experiencia, no has planificado y resulta que tu primer libro no es Romeo y Julieta. Pues lo más normal es que no sea quizás tu mejor obra. Lo más normal es que tengas que seguir trabajando, que tardes tiempo en crear un libro lo suficientemente bueno para que tenga calidad. Por lo tanto, no puedes esperar la perfección en tu primer libro. Si tu primer libro no vende 1 millón de ejemplares, no es un fracaso. Lo normal es que tu primer libro pues, sea un libro de aprendizaje y que luego con el tiempo vayas mejorando y que cada vez lo hagas mejor y que cada vez te conozca más gente y vayas teniendo más éxito y tu nombre vaya sonando en ciertos círculos. Eso es una bola. Eso es un trabajo, el trabajo de ser escritor, la carrera de escritor es de toda la vida, es de muchos años. Pero yo escribo el primer libro, como el primer libro no ha vendido 1 millón de ejemplares y no es Romeo y Julieta, pues ya no sirvo como escritor. No esperes la perfección en tu primer libro. Quizás nunca escribas un libro perfecto, quizás nunca escribas una obra maestra, pero hay que seguir insistiendo. Por lo tanto, ten humildad suficiente para no pensar que vas a escribir pues una obra maestra con tu primer libro. Si has escrito tu primer libro, si no sabes cómo publicarlo, nosotros en Editorial Letra Minúscula te podemos ayudar, queremos ayudarte. Somos líderes mundiales en autopublicación de libros en español. Podemos publicar tu libro, podemos corregir tu libro, podemos hacer un informe de lectura para mejorar el contenido de tu libro. Por lo tanto, queremos ayudarte a hacer realidad tu sueño de ser escritor. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com, visita nuestra página web letraminúscula.com. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.